Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, ahí en Apocalipsis capítulo 6 y vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Dice así la palabra de Dios: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, hermanos, el Señor nos ha inquietado para tomar la palabra de Dios aquí en el libro de Apocalipsis, y vamos a hacer con sencillez, aclaro con sencillez porque siempre he dicho, no soy un experto en escatología, pero con la sencillez que el Señor nos ha dado, queremos hacer un panorama de lo que es la gran tribulación. Un panorama de la gran tribulación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, usted estudia el libro de Apocalipsis y encuentra en detalle, cosa por cosa, lo que el Señor ha querido mostrar al mundo, porque esta palabra no es solo para la iglesia, es para todo el que quiera, pero sobre todo pues la iglesia, que es la que está más interesada en ir a la palabra de Dios, y que podamos ver allí a partir de este capítulo 4, porque los primeros capítulos son capítulos de saludos, pero desde el capítulo 4 en adelante encontramos nosotros a nuestro Dios mostrando ya las cosas que hay en el cielo. A partir del capítulo 5 hay una preparación. El apóstol Juan ve en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis una adoración, y ve también al Padre sentado en su trono con un libro que estaba sellado con 7 sellos y nadie podía abrirlo. Y por esta razón, pues Juan, el apóstol, que también es el profeta en este momento, pues él lloraba mucho, pero le dijeron: no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y para desatar sus sellos. Y entonces él vio que ahí frente al trono del Padre, vio a un cordero como inmolado, que se acercó, y él sí era digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Entonces este capítulo de 5 nos muestra una preparación en el cielo, porque acuérdese que la gran tribulación es aquí abajo en la tierra. Lo que el apóstol ha visto en el capítulo 4 y capítulo 5 son cosas allá arriba en el cielo, pero en el cielo se está preparando, y ya entra en el capítulo 6 a decir detalladamente las cosas que van a pasar aquí abajo en la tierra. Entonces, para hacer un panorama profético, lo que primero quiero decir es realmente cuándo comienza este periodo que le llamamos la gran tribulación y cuándo termina. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina? Lo otro que queremos mirar también es qué cosas van a pasar durante la gran tribulación que tengan que ver con juicios, porque al mirarlo podremos examinar que habrán 3 clases de juicios. ¿Qué más queremos mirar? Cuando ya se manifiesta el anticristo, ¿quién está con el anticristo? ¿Y quién está con el pueblo de Israel? ¿Y qué papel tiene el pueblo de Israel en este tiempo de la gran tribulación? Y luego, los que están de parte del anticristo y lo que hacen, y luego los que estén de parte de Dios
y lo que hagan. Y luego en el intermedio, los juicios que se van a dar y cómo van a suceder esos juicios y más o menos en qué tiempo y quiénes son los que están de parte de Dios y qué papel desempeñan durante el tiempo de la gran tribulación. Entonces vamos a comenzar por examinar cuándo empieza la gran tribulación. De acuerdo a la palabra del Señor, la gran tribulación comienza con la manifestación del anticristo. La manifestación del anticristo es lo que hemos leído aquí. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces esto es lo primero que nosotros debemos mirar, que la gran tribulación, cuando se abre el primer sello, lo primero que hace es que aparece en escena, o sea, se manifiesta el anticristo. ¿Y cómo lo describe aquí? Lo describe que viene en un caballo blanco, que es símbolo de paz, pero que también trae un arco y que también tiene una corona, y salió venciendo y para vencer. O sea, tiene como su caballo, tiene un programa de paz, pero en algún momento determinado no se identifica totalmente con lo que promueve, con su proyecto, porque dice: tiene un arco y salió venciendo y para vencer, o sea, va a pelear. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que el anticristo trae un programa de paz? Hay un libro que los estudiosos lo han dado en llamar el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es el libro de Daniel. Al profeta Daniel, también en el tiempo antiguo, antes del Señor Jesucristo, cuando él estaba como uno de los cautivos de Judá que vivían en Babilonia, allá le fue dado a él la revelación de muchas cosas acerca del tiempo del fin, igual que le fue dado al apóstol Juan. La diferencia es que lo que se le dijo a Daniel, no se le dieron todos los detalles que se le dieron al apóstol Juan en el Apocalipsis, y por otro lado a Daniel se le dijo: cierra las palabras de este libro, porque eso no es para ahora, es para el tiempo del fin. Mientras que en Apocalipsis el Señor le dice al apóstol Juan: bienaventurados los que oyen y los que leen el libro de esta profecía y lo que está en ella escrita. O sea, en aquel tiempo a Juan se le dan menos detalles, se le dice que no se preocupe mucho por los detalles, que lo deje así, porque eso era para el tiempo del fin. Pero ya al apóstol Juan se le dice: bienaventurado el que lea y el que oiga las palabras que están escritas en el libro de esta profecía. Entonces, en ese libro de Daniel usted va a encontrar detalles que complementan lo que esté escrito en el libro de Apocalipsis, o por lo menos dicen algún detalle que podría no estar acá, o acá dice algún detalle que podría no estar allá. ¿Qué nos dice acerca del anticristo en el libro de Daniel? Vamos a ir, libro de Daniel, en el capítulo 9. El capítulo 9 del libro de Daniel es una oración que Daniel hace por el pueblo, por su pueblo, porque su pueblo era el pueblo de Judá, él era judío. Y él está orando por una sencilla razón: cuando ellos fueron sacados de su tierra y llevados cautivos a Babilonia,
el profeta Jeremías había dicho que serían 70 años que ellos iban a estar cautivos. Cuando él ve que se cumple el tiempo, que ya está y todavía está cautivo, entonces él entra en un tiempo de oración, de intercesión, y en ese capítulo 9 del libro de Daniel se le da una profecía y se le explica lo que iba a venir en el futuro acerca del pueblo de Israel. Tenemos mucho que ver en esto con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel viene a ser el reloj profético de Dios. Dicho en otras palabras, Dios va a comenzar a tratar de nuevo con Israel cuando comience este tiempo de la gran tribulación. No es que Dios haya estado lejos de Israel, estamos hablando acerca de los tratos de la profecía bíblica. En el momento, todo lo de Israel fue dado en suspenso, porque cuando el Señor Jesucristo vino, en el Evangelio de San Juan capítulo 1 dice: a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces queda Israel en suspenso por haber rechazado al Mesías, al Salvador, al Señor Jesucristo. Y Dios en este periodo ha estado tratando con nosotros los gentiles. Los gentiles somos todos los que no hemos nacido en la tierra de Israel. Entonces, ¿qué nos dice aquí en este libro de Daniel cuando Daniel está orando por su pueblo, o sea, por el pueblo de Israel y por el pueblo de Judá? Entonces llega un momento en que un ángel viene para hablar con él, el varón Gabriel, y le habló y le dio la profecía. Y yo quiero ir específicamente a la profecía que hay de las 70 semanas. Dice así en el verso 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, según esta profecía, habían 70 semanas. Dice, a las 69 semanas le sería quitada la vida al Mesías, o sea, estamos hablando del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y luego dice, y el pueblo de un príncipe que habrá de venir va a destruir la ciudad y el santuario, que eso fue lo que pasó en el momento cuando fue destruida Jerusalén y fue destruido el templo. Queda allí un paréntesis y luego dice en el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiero explicarles, estas semanas de que habla aquí son exactamente semanas de años. O sea, una semana cuenta por 7 años. Y entonces básicamente lo que está diciendo es que esta última semana son
7 años. Dice, por otra semana, o sea, por 7 años, confirmará el pacto con muchos. Está hablando de ese príncipe que habrá de venir. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando al pueblo de Israel, a los judíos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, o sea, a los 3 años y medio hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, o sea, hasta que llegue el final y todo lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, aquí está hablando de 7 años. Está hablando de la manifestación del anticristo. Allá en el libro de Apocalipsis dice, viene en un caballo blanco, o sea, paz. Aquí dice que va a ser un pacto con el pueblo judío. Entonces el anticristo aparece en la escena con un plan de paz y un pacto con el pueblo judío para garantizarle a los judíos defensa, porque usted sabe que el problema más grande que tiene en este momento la humanidad, la sociedad, el problema político, estoy refiriéndome, es el problema del Medio Oriente, los palestinos e Israel. Y ha sido una lucha interminable desde que Israel fue establecido como Estado, como nación, hasta el sol de hoy. Continuamente los ataques, las acusaciones, y no solamente ha sido blanco de ataques por los palestinos que viven en la franja de Gaza o en lo que llaman los territorios ocupados, sino que ha sido un blanco de ataques de las naciones árabes de los alrededores. Israel ha tenido batallas, guerras con el Líbano, con Siria, con Jordania, con Irak, con Egipto, y en este momento pues también Irán es un enemigo acérrimo que proclama que Israel debe ser borrado del mapa. Entonces, todo lo que sucede en Israel tiene una gran repercusión en el Oriente Medio y en el resto del mundo. El anticristo aparece montado en un caballo blanco, o sea, trayendo un programa de paz, y aquí dice, confirmará el pacto con muchos, o sea, va a ser un pacto. ¿En qué consiste ese pacto? El anticristo le va a prometer a la nación de Israel estar de su lado, garantizarle la seguridad a Israel, que es algo por lo cual no solo Israel, sino el mundo anhela que haya un acuerdo de paz. Israel lo anhela y los demás lo anhelan, porque esa incertidumbre que se vive cada vez que el Oriente Medio se convulsiona tiene repercusiones no solo en la política mundial, sino, como es lógico, en la economía mundial y en tantas cosas. Entonces, aquí encontramos al anticristo apareciendo en escena con un proyecto de paz para el pueblo judío, con un pacto con el pueblo judío, y la Escritura especifica que ese será su proyecto en cuanto al Oriente Medio. La palabra de Dios también explica otras cosas, pero vamos a ir primero a mirar entonces, ese es el comienzo donde termina la gran tribulación. Comienza con la manifestación del anticristo, aparición en escena aquí abajo en la tierra, y termina ¿dónde y cuándo? La Biblia dice que terminará los 7 años, dice, es por una semana, dice, a la mitad de la semana el anticristo hará cesar el sacrificio, y dice, después vendrá el desolador hasta que venga la consumación, o sea, hasta que venga el final, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a ver en Apocalipsis entonces para mirar este final. Apocalipsis,
libro de Apocalipsis, que es donde encontramos la mayor descripción de los sucesos proféticos para el final. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, desde el verso 17 dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Mire, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces estamos mirando ahora el final de la gran tribulación. Ya vimos el comienzo, con la entrada en escena, con la aparición en escena del anticristo, y el final, cuando en la última batalla el anticristo, que estaba envuelto, estoy hablando desde el punto de vista profético, el anticristo que en ese momento está envuelto en una batalla que la escritura la llama la batalla del Armagedón. Ahí en esa batalla entonces aparece aparece el Señor Jesucristo, y cuando el Señor Jesucristo aparece, destruye a los ejércitos que están peleando contra él. Voy a leerles para que ustedes queden ciertos de que está en la batalla de Armagedón. El capítulo 16 de Apocalipsis dice así, capítulo 16, desde el verso 12: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y luego dice, como en un paréntesis: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y luego dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón es una palabra compuesta. Armagedón es un lugar que queda en la tierra de Israel. Armagedón. Arma se refiere a las montañas, y Magedón se estaba refiriendo a Megido, o sea, un sitio que estaba donde estaban las montañas de Megido. Es un valle, el valle que también es conocido como Jezreel. Se le conoce el valle de Jezreel, es el mismo lugar de Armagedón. Casi siempre la palabra Armagedón causa terror, porque en sí oírlo mencionar enseguida pensamos en aquella batalla terrible que va a haber en ese día, pero realmente Armagedón es un nombre propio que describe un lugar geográfico que queda rodeado por las montañas de Megido. En otras palabras, es el valle de Jezreel. Queda en Israel. Hay una gran planicie allí, y en esa gran planicie
ese valle de Armagedón o valle de Jezreel, allí se han librado innumerables batallas a través de la historia. No solamente se va a librar esa batalla del final, cuando el anticristo y todos los ejércitos que estén reunidos pelearán contra el que monta el caballo blanco, sino que allí ya han habido innumerables batallas, porque es un campo que se presta para el enfrentamiento bélico. Pues ahí, en ese lugar, el anticristo va a estar envuelto en esa última batalla con sus ejércitos, que estarían siendo acosados por otros ejércitos de los reyes del oriente. Pero cuando ellos ven a uno que montaba un caballo, porque aquí dice, se reunieron para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quién es ese que monta el caballo? Usted retrocede en el mismo capítulo, en el capítulo 19 de Apocalipsis, y en el verso 11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, ¿quién es ese que viene montado en un caballo? Dice aquí el Verbo de Dios, el fiel y verdadero. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Vamos a ponerlo entonces en una perspectiva así sencilla. Hablemos como hablan las personas, como nosotros en el día a día, con nuestro propio lenguaje. Entonces, ¿cuándo es el final de la gran tribulación? Cuando el anticristo con sus ejércitos está reunido en un lugar geográfico que queda en Israel, que se llama Armagedón, el valle de Armagedón, o que se llama también el valle de Jezreel, donde hay una gran planicie. Ahí va a haber una gran batalla. El anticristo con sus ejércitos estaba envuelto en una batalla contra los reyes del oriente y los que le apoyan. Pero en ese momento que el anticristo está en esa gran batalla contra los reyes del oriente, en ese momento Israel, por supuesto, tiene un pacto con el anticristo, así que están batallando de parte del anticristo. En ese momento la batalla se torna muy cruel. El pueblo de Israel se ve perdido, dicen, se acabó, llegó el final. Entonces ellos claman, y en ese momento es que dice aquí: vi el cielo abierto y vi un caballo blanco. En ese momento el Señor Jesucristo viene ya con la iglesia, porque al comienzo el Señor Jesucristo lleva a su iglesia, y cuando termina porque el Señor Jesucristo viene con la iglesia y apresa al anticristo y al falso profeta, y ahí lo echa al lago de fuego que arde con azufre. Ahí es que termina la gran tribulación. Entonces, mire usted, ya estamos haciendo un panorama. ¿Cuándo comienza? Comienza con la aparición en escena, con la entrada en escena de un personaje que es llamado el anticristo, que entra con un pacto de paz con Israel, con el pueblo judío, y que también tiene pues sus propios proyectos de gobierno, y termina a los 7 años, cuando el anticristo estará envuelto en una batalla con sus ejércitos, y también el pueblo de Israel estará en esa batalla, estará peleando del lado del anticristo. Y entonces los reyes del oriente, que se le han opuesto al anticristo en esta parte profética, ahí están envueltos. En ese momento aparece el Señor Jesucristo desde arriba, desde los cielos, viene en un caballo blanco, y dice la escritura: y los ejércitos celestiales, la iglesia, le seguían también en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y entonces dice, ahí es cuando dice en el verso 19: y vi a la bestia
a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, en el momento que el Señor Jesucristo aparece literalmente en el cielo bajando en un caballo blanco con la iglesia, con sus ejércitos que también montan caballos blancos y que vienen, bueno, es el primer ejército que yo tengo noticia que va a la guerra con su uniforme de gala. Vienen vestidos con vestidos blancos de un lino finísimo, limpio, y vienen a la batalla en caballos blancos. Normalmente estas paradas con los uniformes de gala que tienen los ejércitos se dan no para batallar, sino es para cuando ellos quieren mostrarle a su pueblo como ellos son. Pero para la guerra ellos van y se quitan el uniforme de gala y se ponen lo que llama la gente en el idioma nuestro traje de fatiga. O sea, ustedes lo habrán oído nombrar como camuflados, o sea, una ropa de un material fuerte que en muchas ocasiones pues tiene pintas así como verdes y crema y eso, como para que se camufle si están en el campo. Y con eso es que salen los ejércitos a pelear. Pero el Señor Jesucristo y los ejércitos que le siguen, la iglesia, no viene a pelear en traje de fatiga, no viene a pelear en traje de batalla, viene a pelear con el traje de gala. Gloria al nombre del Señor. Eso es excelente, extraordinario, porque ¿sabe qué quiere decir eso? Que para el Señor Jesucristo y para la iglesia, aunque el anticristo y los ejércitos que están reunidos dejan de pelear entre ellos y se enfocan para pelear contra el que viene montando ese caballo, y ellos hacen guerra contra él, para Jesucristo nuestro amado Señor y para la iglesia, eso ya es una historia completamente terminada. El Señor ya sabe, al anticristo y al falso profeta lo apresan, lo tiran de una vez al lago de fuego, y los ejércitos que estaban guerreando contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército, ellos son muertos con la espada que sale de la boca del que montaba el caballo, o sea, con la palabra del Señor Jesucristo. Entonces ya tenemos comienzo y final. Ahora surge un gran interrogante para muchos cristianos, y algunos lo han preguntado en estos días, dado que las cosas son tan extrañas para muchas personas y que el mundo haya llegado al punto en el que estamos, donde hay un alto, las ciudades quietas, etcétera. En ese momento muchos hermanos han preguntado a algunos pastores: pastor, disculpe, ya estamos en los juicios del libro de Apocalipsis, ya estamos en la gran tribulación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a hacer aquí? Entonces, para tranquilidad de todos los hermanos que tengan inquietudes de esas, les queremos decir que no. Esto que estamos viviendo no son los juicios de la gran tribulación. Esto que estamos viviendo son las señales que el Señor Jesucristo dijo que serían principio de dolores, o sea, aquellas cosas que estarían dando un anuncio de que ya se acerca realmente un momento cuando ahora sí la sociedad, el mundo entero tendrá que sufrir unas circunstancias muy terribles. Entonces, ¿dónde nosotros podemos mirar esto? Bueno, la palabra del Señor es supremamente clara cuando nos dice que la iglesia del Señor Jesucristo no va a pasar por la gran tribulación. Vamos a mirarlo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Cuando le escribe a la iglesia en Filadelfia, el Señor le dice así: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra
y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Luego dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, está hablando el Señor Jesucristo, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor Jesucristo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, en este capítulo 3, en estos versos, sobre todo en el verso 10, usted encuentra al Señor Jesucristo hablándole a la iglesia y diciendo, como tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. En otras palabras, la iglesia no va a estar incluida en ese tiempo de prueba que va a venir sobre el mundo entero. ¿Dónde más nosotros podemos encontrar alguna referencia a esto? Bueno, la palabra del Señor también nos habla en las epístolas, gloria al nombre del Señor, y en estas epístolas que el Señor nos da, gloria al nombre del Señor, nos habla en la epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 2, dice en el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, aquí nos está diciendo otra vez que el misterio de la iniquidad ya está. Dice, pero hay quien al presente lo detiene. Dice, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que ese que lo detiene sea quitado del medio. Y cuando ese sea quitado del medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Está hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y dice que ese inicuo viene por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos para engañar. Bueno, entonces aquí está claro que la iglesia llena del Espíritu Santo está en el medio, con razón, porque el Señor Jesucristo también dice, vosotros sois la sal de la tierra. Cuando el Señor habla en estos términos, cuando aquí en la epístola nos habla en estos términos, cuando allá en el libro de Apocalipsis nos habla otra vez en esos términos que el Señor va a guardar la iglesia, usted y yo podríamos hacer un recorrido inmenso a través de la palabra de Dios. San Juan capítulo 14, desde el verso 1, el Señor Jesucristo dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, me voy a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, o sea, me los voy a llevar, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces esto es exactamente lo que queremos aclarar para que los hermanos sepan. La iglesia del Señor Jesucristo, que está llena del Espíritu Santo, es lo que se opone para que todavía no se manifieste ese inicuo, que su venida, dice, es por obra de Satanás. La aparición del anticristo, él no va a venir porque es un gran político, no va a lograr lo que va a lograr porque sí, él será un gran político, pero no lo va a lograr porque sí. Dice la Escritura, es por advenimiento, es por poder y obra
de Satanás, su advenimiento, o sea, la entrada en escena, el tomar el poder del anticristo será por obra de Satanás, pero dice no puede hasta que no se ha quitado del medio lo que lo detiene. Entonces, para la tranquilidad de todos los hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo, queremos decirle no, ahora no estamos en los juicios de la gran tribulación. La gran tribulación no ha comenzado. ¿Cuándo comienza? Después que se vaya la iglesia del Señor Jesucristo, que está llena del Espíritu Santo, que detiene la manifestación del anticristo. Cuando se vaya, allí entonces aparece en escena el anticristo, y es que comienza la gran tribulación. Déjeme decirle para todos los que están oyendo que lo que usted y yo vemos ahora y estamos experimentando como sociedad no es realmente todavía los juicios de la gran tribulación. Son apenas cosas que el Señor lo llamó principio de dolores, digamos como una alerta, como un timbre de llamado de atención para decirle a usted y para decirme a mí, para decirle no solo a la iglesia, sino también para decirle a todas las amigas y amigos que nos están escuchando hoy, que nos escucharán, que es hora de abrir los ojos y entregar rápidamente la vida al Señor Jesucristo, porque cuando se termine este periodo de gracia y la iglesia sea llevada al cielo, entonces sí que va a comenzar lo fuerte, lo que realmente va a ser juicios de Dios, de la ira de Dios sobre esta sociedad que está inmersa en esta situación tan terrible. Entonces ya hemos visto varias cosas. Hemos visto que para que el anticristo pueda manifestarse, primero se tiene que ir la iglesia. Por eso la iglesia y los hermanos que puedan haber estado confundidos en medio de tantas cosas que se ven, se oyen, se dicen, y a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, cada uno hace su videíto y lo envía. Pues déjeme decirle, no, todavía no estamos en la gran tribulación. Estamos experimentando estos principios de dolores, estos llamados de atención de Dios a través de estas circunstancias presentes, para que abramos los ojos, para que le entreguemos nuestro corazón al Señor, para que la iglesia esté consciente que se aproxima el momento cuando la iglesia será arrebatada, llevada, quitada. Usted lo puede llamar como usted quiera, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. El hecho de que el Señor se lleve a su pueblo es eso lo que va a desencadenar luego la aparición en escena del anticristo y la duración del periodo que el anticristo va a estar y que la gran tribulación va a estar vigente. Son 7 años, porque lo dice ahí en el libro de Daniel, según leímos ya en el capítulo 9, y luego en el capítulo 11 del libro de Daniel vuelve a hablar algo semejante. Entonces ya estamos teniendo un panorama. Luego, ¿qué más queremos mirar? Bueno, yo quisiera mirar con ustedes que la iglesia ya no está. Entonces, para la gran tribulación va a estar la gente que no hace parte de la iglesia, y va a estar el pueblo de Israel, que habrá hecho un pacto con el anticristo, porque como ellos rechazaron al Señor Jesucristo, entonces ellos ahora le creen al anticristo. Ellos creen que cuando aparezca el anticristo creerán que ese es su Mesías, harán un pacto con él. Lógico, la escritura dice que a la mitad de la semana él va a romper el pacto. Es ahí cuando los judíos se van a dar cuenta que ese no era el Mesías, pero ya están amarrados a esa situación. Entonces va a estar de este lado el anticristo, el pueblo judío, y va a estar el resto de la sociedad. La iglesia no estará aquí, la iglesia estará allá en la presencia de Dios, porque el Señor ya se la llevó. La sociedad entera. Pero así como el anticristo tendrá de su lado quien lo respalde, Dios también tendrá de su lado personas
para que aún en medio de esa tribulación tan horrible, le hablen al mundo, porque Dios nunca se queda sin testimonio. Le hablen a la sociedad. Recuerde que muchas personas que se van a quedar para la gran tribulación, muchos de ellos serán personas conocedoras de esto. ¿Por qué? Porque el evangelio está siendo predicado en el mundo entero. Porque se está predicando a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales, y porque quedan videos grabados en discos, videos grabados en memorias, videos guardados aquí y allá, personas que ya han predicado, incluso hoy estamos predicando de lo mismo. Entonces quedará claro que hay muchas personas que ya han oído este mensaje, pero que sencillamente no han creído. ¿Por qué no han creído? Bueno, no han creído porque, como dijo alguien, pastor, me parece una ilusión. Otra persona dijo, no, pero es que con esa Biblia y con esa cantidad de profecías era muy inteligente la persona que escribió eso. Entonces, unas personas que tienen todo tipo de pensamientos acerca de lo que Dios dice y que no han creído por cosas como el materialismo, por ejemplo. Ellos dicen, no, es que el evangelio no lo deja a uno prosperar, o quién sabe si será que el evangelio es para quitarle a uno lo que uno tiene, etcétera. Entonces no ha querido creer. Como de todas maneras la iglesia se va a ir, porque la palabra de Dios no va a dejar de cumplirse por lo que usted crea, mi amigo, o por lo que usted deje de creer. La palabra de Dios no se va a cumplir por lo que yo crea o yo deje de creer. Lo que está establecido por Dios está establecido, y somos nosotros los que tenemos que someternos a Dios y no Dios someterse a nosotros. Así que, como van a quedar tantas personas, una sociedad entera que no ha querido entregar su corazón al Señor, incluso en estos días de tanta predicación. Hay gente que nos oye a través de las redes sociales y a través de la televisión o la radio, y hay personas empeñadas todavía en decir, no es cierto, no es cierto. No interesa. Dios no cuenta con su aprobación para Él hacer lo que Él ha determinado. Pero si usted no entrega su corazón al Señor y usted se queda, usted va a entrar en ese periodo de esos 7 años y usted va a conocer con sus ojos, de primera vista o a través de los medios, usted va a conocer a ese personaje. Él no va a venir diciendo que se llama el anticristo, pero usted va a saber quién es Él, porque aquí se lo estamos explicando. Después que la iglesia del Señor Jesucristo desaparezca, cuando usted ya no vea más a la iglesia del Señor Jesucristo, y hay mucha gente que no va a volver a ver a la iglesia del Señor Jesucristo en algún momento. ¿Cuándo? Yo no le puedo decir, pero en un momento determinado la iglesia del Señor Jesucristo se va a ir, cuando ya usted no vea más la iglesia del Señor Jesucristo, cuando usted conozca de primera mano el nuevo gobernante mundial que va a venir. Entonces usted va a querer que fuera un sueño, va a querer decir, esto es una pesadilla, no es real, pero será tan real como el sol que sale por las mañanas, que se oculta por las tardes. Entonces Dios va a tener de su lado quien dé testimonio de Él y de su palabra, y el anticristo va a tener de su lado quien lo respalde y le dé el respaldo de autoridad y de gobierno, y también quien lo respalde en lo que tenga que ver con el aspecto religioso, o alguno quisiera llamarlo espiritual. Entonces miremos quiénes van a estar de parte de Dios durante ese tiempo. La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis nos habla de tres diferentes aliados, digamos, o que están de parte de Dios. Primero, en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis habla de 144,000. Dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase
viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, lo que esta parte de la escritura nos dice es que habrán 144,000 personas que son de las tribus de Israel, del pueblo de Israel, que estarán de parte de Dios para predicar, para anunciar. Y ellos anunciarán el mensaje del evangelio. Y habrá gente, no uno ni dos, habrá gente que en el tiempo de la gran tribulación, al oír a estos 144,000 dando la palabra del Señor, que estarán por el mundo entero, ellos van a creer a la palabra de Dios. Y por creer en la palabra de Dios y por no someterse al gobierno de ese personaje llamado el anticristo, ellos van a sufrir el martirio. O sea, van a entregar su vida física literalmente y van a morir por causa de su fe. Eso lo dice ahí en el libro de Apocalipsis, en ese mismo capítulo 7, cuando termina de enumerar a las personas y de decir quiénes son de cada tribu de las tribus de Israel. Dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y voy a saltar hasta el verso 13. Uno de los ancianos me dijo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, estos 144,000 van a estar del lado de Dios. Dios tendrá su gente. Ellos van a anunciar esa palabra y habrá una gran multitud de personas que van a creer y que van al precio de sus vidas, van a pedirle al Señor que entre a sus corazones y se resistirán. No querrán servirle al anticristo, no querrán servirle, aunque a usted le parezca asombroso. De esto casi no se ha hablado, porque la iglesia ya va a estar en el cielo. No importa, aquí en la tierra, aún durante la gran tribulación, estas personas van a tener esa gran oportunidad. Entonces ahí ya tenemos a unos que van a estar del lado de Dios para predicar. ¿Quién más? Porque estamos dando un panorama. ¿Quién más estará del lado de Dios para predicar durante ese tiempo? Capítulo 11 de Apocalipsis, verso 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, él debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, está hablando otra vez del anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. No quiero extenderme más en la explicación de estos 2 testigos, pero estos son otros que estarán de parte de Dios durante la gran tribulación. O sea, 144,000 que son de Israel. Ahora aparecen 2 profetas y da las especificaciones. El Señor dice que estos son
los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. O sea, son dos personas llenas del Espíritu Santo que han estado allí de parte de Dios, preparadas para ese momento, o sea, en el eterno propósito de Dios. Y cuando ellos profeticen, dice que lo van a hacer por 3 años y medio. 1260 días son 3 años y medio. ¿Cómo usted puede sacar la cuenta? Sencillo. Saque la cuenta de esta manera. Los judíos nunca han contado los años como los contamos nosotros, las demás naciones. En el calendario, ellos se rigen por nuestro calendario para hacer todos sus negocios, pero el calendario judío, el que ellos usan, ortodoxo, para contar la profecía, como ellos siempre se movían el año de los judíos únicamente de 360 días. Así que usted divida 1260 días entre 360 y le va a salir 3.5, o sea, 3 y medio, 3 años y medio. Ese será el tiempo que estarán estos dos testigos, estos dos profetas que tendrán poder para cerrar el cielo como Elías. Tendrán poder también para que manden fuego, que salga fuego de la boca de ellos y devore a sus enemigos. O tendrán poder como Moisés. Dice que pueden herir la tierra con toda clase de plagas y hace que las aguas se conviertan en sangre. Y los que quieran hacerles daño son consumidos. O sea, va a ser una batalla, hermano. 3 años y medio, 2 profetas de esos que solo Dios tiene. Bendito sea su nombre, porque Él tiene su gente y tiene 2 profetas para el tiempo de la gran tribulación. No como los de hoy día. Estos van a ir vestidos de cilicio. Cilicio era la clase de tela con que los judíos usaban, digamos, una túnica interior. Debajo de la túnica que realmente mostraban al público, digamos, hoy día usted podría llamar como si fuera ropa interior, una pequeña túnica debajo de una tela más rústica que se llamaba cilicio. Ellos la usaban así. Entonces, cuando ellos estaban ayunando o orando y tenían angustia, ellos muchos dormían en silicio. Cuando dice que dormían en silicio y en ceniza, está refiriéndose a que usaban esta ropa realmente ruda, rústica, y que no era la de mostrar al público. Pues estos 2 profetas van a ir vestidos con esa ropa rústica, tela de silicio, predicando al mundo, profetizando y diciéndole al mundo que los juicios que están viendo son el producto de los juicios de la ira de Dios, pero que ellos todavía se pueden arrepentir. Y ellos van a estar profetizando por 1260 días, por 3 años y medio. Lógico, la Escritura hace una aclaración. ¿Quiénes se pueden arrepentir para salvación en ese momento? ¿Y quiénes están descartados de antemano? La Biblia dice que las personas que se dejen marcar con la marca de la bestia no tendrán oportunidad alguna de salvación. Y eso lo podemos leer en la palabra del Señor en el mismo capítulo 19 que leímos ahora cuando hablamos del anticristo. Dice en el verso 19, Apocalipsis 19:19, vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Entonces, esta marca de la bestia le da a las personas ya una condenación preliminar. Entonces, aquí dice en el capítulo 13 también acerca de esta marca. Dice
en el capítulo 13 del verso 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces aquí usted encuentra que la palabra del Señor habla de estas personas que por haber recibido la marca de la bestia y adorado a la bestia ya no tendrán oportunidad. Pero mientras estén predicando los 2 profetas y los 144,000, habrá gente que entregarán sus vidas al Señor, que creerán en Jesucristo, no se dejarán marcar, poner la marca de la bestia, y ellos tienen esa opción, pero será con un costo que la gente no conoce ahora, será con un costo altísimo. Habrá un precio muy grande que pagar. Entonces estamos viendo este panorama, y voy a decir por último quién más estará de parte de Dios durante ese tiempo, para que el mundo oiga el mensaje de Dios, el mensaje de la salvación. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis que hay un ángel que sale con un librito para predicar el evangelio. Dice, para predicar el evangelio, en el capítulo 14, en el verso 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. O sea, entonces aquí encontramos 3 diferentes personajes o factores de parte de Dios. Primero, aparecen 144,000 sellados que son de las tribus de Israel. Aparecen 2 testigos también que profetizan durante 3 años y medio, que luego, cuando sigamos mirando el panorama, parece ser que es para la segunda mitad de la gran tribulación que ellos aparecen predicando. Y aparece también este ángel que tiene el evangelio eterno de Dios en la mano, volando por el medio del cielo y predicando. Así que Dios tendrá su testimonio durante la gran tribulación. La gente, aparte de estar recibiendo el castigo, las plagas, la ira de Dios, la gente estará oyendo, habrá alguien que le estará diciendo que esas son las plagas y los castigos y la tribulación de parte de Dios para el mundo por causa de esta maldad. Entonces yo creo que ya vamos como teniendo un poquito de panorama, ¿verdad? Sabemos cuándo comienza, sabemos cuándo termina, sabemos que aquí hay un personaje que se llama el anticristo, sabemos que Dios acá tiene a 3 que están de parte de él para predicar y dar testimonio durante el tiempo de la gran tribulación acerca de las cosas que están pasando, y para decirle al mundo que le teman a Dios y que le den gloria, que ellos están en medio de un juicio terrible, pero que teman a Dios, porque los juicios del Señor son justos y son verdaderos. Entonces, tremendo. Yo me siento muy
muy inspirado, muy bendecido al decirles esto. No sé cómo estoy de tiempo, pero voy a tratar de decirles de parte del anticristo. ¿Quién nos dice la palabra de Dios? Y ya, si el Señor nos permite, el próximo domingo podríamos entrar de nuevo en este panorama profético de lo que está pasando durante la gran tribulación para darles más detalles, pero les voy a decir quiénes estarán con el anticristo. La palabra de Dios dice primero, el diablo, porque usted ya lo leyó allá conmigo en 2 de Tesalonicenses en el capítulo 2, dice, inicuo cuyo advenimiento, o sea, cuya venida es por obra de Satanás. O sea, el diablo mismo estará entregándole su poder al anticristo. En el libro de Apocalipsis también dice lo mismo. En el libro de Apocalipsis habla de que este personaje viene de parte del diablo. En el capítulo 13, en el verso 2 de Apocalipsis dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón, o sea el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea que este personaje, de parte de él, bueno, él está de parte del diablo. El diablo es el mismo que lo está respaldando. Lógico, él no va a decir en ese momento yo vengo de parte del diablo. Usted tiene que entender eso. Pero para poder ejercer ese gobierno mundial es una cuestión totalmente diabólica, y para poder tener el control que va a ejercer sobre la humanidad. Entonces, está el diablo, ¿y quién más está? En lo que leímos en ese capítulo 13, dice también de una bestia, dice en el verso 11 de ese capítulo 13, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ya se los había leído, lo estoy recalcando, pero hablaba como dragón, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. O sea, así como Dios va a tener de su lado 144,000, 2 profetas y también un ángel que va a ir por el mundo diciéndole a la gente, cada uno de ellos, de que hay que temer a Dios porque los juicios que están viniendo están cayendo por la maldad y Dios es el que lo está enviando. También el anticristo, respaldado por el diablo, va a tener la competencia a uno que dice aquí que habla como cordero, pero tiene 2 cuernos. Tiene 2 cuernos como cordero, pero habla como león. Entonces, de este lado, el anticristo tendrá también a un profeta falso que dice que se le da la autoridad de hacer señales, aún hace descender fuego del cielo. O sea, cuando los profetas de Dios cierran el cielo y la gente que quiere hacerles daño, fuego de Dios los consume, entonces que está de parte del anticristo quiere hacerles contrapeso y dice, eso no es verdad, el verdadero es el que está de este lado, porque yo también puedo hacer, y él también manda que caiga fuego del cielo. Entonces confunde a la gente, dice, engaña a los moradores de la tierra. Tremendo. Amigos, si usted quiere entregar su corazón a Cristo, este es el momento. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si usted se demora, la tragedia le va a alcanzar. Sepa que en el día del juicio no habrá dinero que lo libre. La gente de hoy está materializada, todo el mundo soñando y queriendo solamente carros, edificios, aviones y aquí y allá y muchas cuentas. Amigo, no habrá dinero que lo libre. Si usted no entrega su corazón al Señor, no habrá dinero que lo libre. El único que lo puede librar es el Señor Jesucristo. La profecía se está cumpliendo, ya hay principio de dolores, ya usted sabe, en cualquier momento la iglesia se va. Cuando la iglesia se vaya, no espere que la iglesia se vaya. Si usted espera que la iglesia se vaya, tendrá que conocer con sus propios ojos al anticristo y todo lo demás que venga. Ahora, usted dirá, no, pues yo me entrego entonces, si no me alcanzo a ir ahora me entrego en la gran tribulación, así como usted dice. Bueno, quiera Dios, porque yo no le deseo el mal a nadie, pero si usted no le entrega su corazón ahora al Señor, que tiene todas las facilidades, que tiene predicadores,
que tiene mensajes aquí en este momento por todas las redes sociales, por televisión, por radio, que un amigo suyo es creyente y le habla, que su esposa es creyente y le habla, que su esposo es creyente y le habla, que sus hijos le sirven a Dios y le habla a usted del evangelio, y que usted lo único que tiene que hacer es confesar sus pecados al Señor, arrepentirse de todo corazón y decirle al Señor que le salve, que le cambie, que lo haga nueva criatura. Si no lo hace ahora, que no le cuesta sino tan solo eso, quién sabe cómo irá a ser durante la gran tribulación. En todo caso, esta ha sido la primera parte de este escenario que estamos dibujándole a usted. Es probable que para el próximo domingo el Señor me permita ya traer en unas presentación de PowerPoint, y de pronto lo pueda poner allí ya escrito, este panorama de la gran tribulación, para que usted y yo sigamos digiriendo lo que el Señor quiere que sepamos. Y para usted, mi estimado hermano, que ya le sirve al Señor, sígale sirviendo, porque es el tiempo de la salvación y es el tiempo de buscar a Dios. Y si alguna persona creyente estaba siendo asaltado por las dudas, por el pecado, por el materialismo, por lo que sea, repréndalo en el nombre de Jesús, dobléguese delante del Señor, eche fuera el pecado, déle un puntapié a la maldad, saque fuera la fornicación, el adulterio, la lujuria, la lascivia, eche fuera la duda, la incredulidad, la falta de perdón, los odios, las rencillas, todo lo que le puede impedir, sáquelo de su vida en el nombre de Jesús. Y vamos a entregarle nuestro corazón al Señor del 100% para estar listos para cuando el Señor suene la trompeta. Vamos a orar.